Dios me los bendiga, hermanos. Es un gusto poder estar este viernes, poder transmitir desde este medio y poder estar reunidos para adorar y alabar juntos al Señor. Queremos instarle, queremos motivarle para que cada día viernes se una con nosotros, pueda compartir esta transmisión con otros y que juntos podamos reflexionar en la palabra de Dios, ser bendecidos a través de ella y podernos unir. Queremos también anunciarles que el templo La Hermosa está abierto para recibirle todos los domingos en nuestros 3 horarios de servicio que tenemos: a las 9 de la mañana, a las 11 y a la 1 de la tarde. Si tú eres una persona nueva que nos escuchas, puedes hablarnos a la oficina, puedes anotarte con nosotros para poder estar participando en alguno de los servicios. Será un momento de gozo también conocerte y a través de este momento poder bendecirte. Así que te animo a que te anotes, a que llames al número de teléfono de Templo La Hermosa, 664-621-6086. Y si tú eres miembro de Templo La Hermosa, te animamos, hermano, para que con amor llames a nuestra oficina, te anotes en algún horario. Si te anotaste y no vas a poder estar con nosotros, asimismo te recomendamos que nos llames durante la semana o mucho tiempo antes o 2 días antes, dependiendo de cómo se vea la complicación, para poder asistir por algún motivo y podamos tener ese espacio para poder darle la oportunidad a otro hermano para que pueda estar con nosotros. Así que nos daría mucho gusto saludarte, verte, bendecir el nombre del Señor juntos con alegría. Y después de todos estos anuncios, porque es necesario promover nuestra actividad, quiero llevarte primero a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios y después de haber orado poder entrar en el pensamiento de la palabra de Dios que tenemos para ti en este día. Queremos también invitarte porque este domingo vamos a estar hablando sobre la libertad. Así que estos días o esta semana patriótica puedas unirte para gozarnos juntos. Amado Señor, gracias te damos, Cristo, por la oportunidad de poder bendecir tu nombre juntos. Honramos tu nombre, Señor, y te glorificamos. Pedimos de tu santa presencia con nosotros, que tú seas con nosotros de una manera especial y que trates con nosotros. Muchas gracias te damos en esta hora. Aleluya, aleluya. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de tener algunas limitantes para alcanzar ciertos metas o ciertos retos, incluso para gozar de ciertas cosas? Hay mucho que hemos experimentado a veces que queremos lograr, alcanzar o adquirir, incluso para poder recibir un favor. Hay cosas que nos limitan o hay cosas que nos reservamos nosotros y eso nos está limitando para poder ser bendecidos o poder recibir un favor de alguien o poder ser de una forma alcanzar nuestras metas. Esta tarde quiero hablar de las limitantes, de lo que en muchas ocasiones limita nuestra vida para poder recibir un milagro o ver las maravillas de Dios o disfrutar de la gloria de Dios, los propósitos de Dios y las bendiciones de Dios que tiene para nosotros. Y quiero encaminarlo a una historia bíblica muy interesante y que cuando nosotros la escuchamos o la leemos en las Sagradas Escrituras, nos hacen conocer los limitantes o las cosas que pueden limitar para recibir algún milagro, alguna acción de parte de Dios. Y estos limitantes incluso nos pueden llevar a no recibir el milagro. Y quiero llevarte al segundo libro de Reyes, capítulo 5. Vamos a estar trabajando con esta reflexión o esta historia bíblica del milagro que Naamán recibe. Solo voy a leer 2 versos, pero vamos a estar llevando todo el relato bíblico. El verso 10 y el verso 12 dice, hasta el verso 12 dice: entonces Eliseo, el profeta, le envió un mensajero a ¿quién? A Naamán, diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo:
He aquí, yo decía para mí, o sea, yo pensaba, saldrá él luego, saldrá el profeta luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar donde yo tengo la lepra y sanaré. Habana y Farfar no son ríos mejores de Damasco, no son mejores que las aguas de este Jordán en Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue muy enojado. Cuando hablamos de la historia de Naamán, quiero llevarte a través de esta historia a considerar por lo menos 3 limitantes que pudieron obstruir a que Naamán recibiera el milagro. Si no es por las sabias palabras de sus siervos, es que Naamán recibió el milagro. Pero quiero llevarte a las limitantes, a las cosas que pudieron haber limitado a Naamán de recibir un milagro extraordinario. Y a través de ello quiero motivarte para que revises tu vida, para que reflexiones en tu comportamiento, en tu vida, y que podamos entender que las bendiciones de Dios son para nosotros, que los milagros que el Señor quiere hacer en este tiempo, lo quiere hacer en la vida tuya, en la vida de tu familia, pero hay situaciones que pueden llevarnos a limitantes que nos obstruyen para recibir el milagro. Y la primer limitante es tener un concepto distinto de nosotros mismos, un concepto elevado de nosotros mismos. Y la Escritura dice que cada uno debe revisarse para que no tenga un alto concepto de sí mismo, que procure tener un concepto con la medida de cada uno. Naamán, quiero introducirte un poquito, si no has conocido la historia o el relato bíblico. En el capítulo 5, en los primeros versos, nos hace y nos abre un panorama de quién era Naamán. Naamán dice que era un general del ejército de Siria. Siria, en ese momento, en este periodo en el que se encuentra el relato bíblico, era superior que Israel. Siria tenía poderío, Siria estaba en autoridad sobre Israel. Israel le pertenecía o estaba abajo de Siria. Y Siria era una potencia, era una potencia en ese momento. Dice que Naamán era precisamente el general del ejército. Era una persona importante, era una persona reconocida que a través de su valentía y su destreza lo habían llevado a ocupar un puesto muy prominente, un puesto importante en los ejércitos de Siria. Incluso lo ponen como un hombre valeroso, porque dice un hombre valeroso en extremo, quiere decir un hombre arriesgado, un hombre valiente, un hombre tenaz en la guerra. Eso quiere decir que era valeroso en extremo, era un hombre que contaba con todas las estrategias militares habidas y por haber en ese momento, y que lo habían llevado a obtener victorias, y que a través de Naamán Siria estaba en el lugar donde estaba en potencia. Todo lo que corresponde a su valentía había llevado a Siria a tener un lugar importante en esos momentos. No solamente ellos, sino que incluso ante el pueblo Naamán era reconocido. Era una persona que llevaba aplausos, que llevaba reverencia, que llevaba un reconocimiento ante el pueblo de una persona muy importante. Y por si fuera poco, no solamente eso, sino que era amado por el rey. Dice que el rey le estimaba en extremo, a tal grado que cuando se sabe el rey de su problema, de su dificultad, de su enfermedad, el rey toma la iniciativa de poder ponerse en órdenes de Naamán, y no solamente en órdenes, sino que auxiliarle con cartas para enviarlos al rey de Israel, de tal forma que pudiera abrirle el campo para que la atención
en Israel pudiera ser una atención privilegiada por quienes le visitaba. Era como si recibieran al mismo rey en Israel, el mismo rey de Siria en Israel. Entonces, era una persona muy valiosa para el rey, una persona muy estimada. Incluso dice la escritura que les dio regalos, les dio dinero, les dio obsequios para que pudiera llevarlos al rey de Israel, para que con esos obsequios, como diciendo, yo mando a mi general, como atiéndelo como si yo fuera, pero también te llevo presentes. Y lo dio el rey de Siria a Naamán. Aproximadamente lo que él llevaba, tanto de oro, de plata o como de mudas de ropa. Un comentarista dice que aproximadamente era 1.2 millones de pesos. Imagínense la cantidad que llevaba de la estima que el rey tenía sobre Naamán, solo por la única ocasión para que fuera y que con estos tributos pudiera ganarse el favor del rey de Israel para que pudiera hacer algo a favor de él. Esto nos da un panorama de qué personaje estamos hablando. No era un simple personaje, no era cualquier habitante del imperio de Siria o del reino de Siria. No, era un personaje muy importante. Pero, dice así la escritura, lo único malo que tenía este personaje o esta personalidad es que era leproso, dice el verso 1. Pero era leproso. La lepra es una condición que en aquel momento, en ese tiempo, era una condición muy desfavorable, incluso para quien la tuviera, ya sea el mismo rey o algún pobre. No había distinciones. La lepra llegaba y mermaba la salud física a tal grado que rápidamente deterioraba su exterior y lo llevaba a causarle la muerte. Eran las enfermedades que no tenía cura, que no tenía remedio, que no había posibilidades incluso de poder gozar de la participación en la nación, y tenían que sacarlo fuera, tenían que echarlo fuera, despojarlo de todos sus bienes y quitarle y dejarlo fuera. No tenía un reconocimiento o un cuidado o una atención muy importante, no, al contrario, él tenía que vivir solo, solitario, lejos, fuera de la ciudad. Incluso el problema de los lugares que no conocían a Dios, que no tenían un lineamiento como el Señor le da con respecto a la lepra a Israel, los lugares como Siria, cuando alguien era leproso y que era diagnosticado con este problema, muchos de ellos los mataban. Muchos de ellos no llegaban a sobrevivir, no tanto a la lepra, sino a la forma en el que ellos eran tratados, y los mataban para que no contaminara alguien más de los habitantes de esa nación. Para evitar eso, los mataban. Imagínense, era un general, tenía acceso a entrada al reino, tenía oportunidad de estar con las personas más importantes de Siria. Esto le causaría muchos problemas. Por eso él se preocupó cuando le diagnosticaron lepra, y era un problema muy grave para él, una situación muy difícil, de tal forma que él buscó cómo solucionar su problema. No sé si gastaría tanto tiempo, incluso dinero, recursos para poder tener la sanidad, pero su problema iba deteriorándose hasta que una jovencita llevada cautiva como esclava hacia Siria y estar trabajando en la casa de Naamán, esta sirvienta, esta jovencita que no dice su nombre, pero esta jovencita judía que venía de Israel, le da la noticia a Naamán que puede tener solución o puede haber un remedio para su problema, que hay una solución si él viaja
y va hasta Israel y va hasta con el profeta en Israel, sabrá que Dios que Dios está en Israel y él le puede sanar. Este pensamiento es que lo dirige a ir con el rey y a solicitarle todo eso. Naamán tenía un concepto de él muy elevado, un orgullo por el lugar prominente que tenía, y eso le causó un limitante. ¿Por qué? Quiero llevarte ahora sí a la reflexión. Cuando llega Naamán a Israel, se dirige al rey y va con las cartas y los obsequios. Cuando el rey de Israel ve y recibe la carta, la lee, dice la escritura que el rey se pone, dice, ¿cómo el rey de Siria me manda a su hombre más valioso para que yo lo sane? Y dice el verso, luego que el rey de Israel leyó las cartas, dice que rasgó su vestidura y dijo, ¿acaso soy yo Dios para que mate o dé vida? ¿Por qué me envía este hombre para que yo lo sane? Lo que quiere es una ocasión para venir y poseer y tomar a Israel. Yo no puedo hacer eso, yo no soy Dios, yo no puedo dar sanidad. Y el rey estaba muy preocupado. Lo que aconteció en ese momento que Naamán llegó, dice que fueron oídos y todos los que estaban súbditos que estaban ahí con el rey de Israel en Samaria se dieron cuenta y fueron y le notificaron a Eliseo, que era el profeta de Israel. Y cuando Eliseo oye las palabras y oye que el rey rasgó sus vestiduras, que se puso en una situación complicada, le dice Eliseo, le manda a decir, dile al rey por favor que no hay profeta aquí en la tierra, no hay profeta de Dios aquí en la tierra de Samaria. Dile por favor que lo envíe a mí y verá que hay Dios en Israel. ¿Quién es el Dios de Israel? Y cuando le dan la noticia a Naamán, Naamán emprende el viaje para ir a la casa de Eliseo. El problema es que cuando llega Naamán con Eliseo, el verso 10 dice que Eliseo no se presenta ante Naamán. Eliseo manda a un mensajero. Y ahí está el problema. Eso le molestó a Naamán. Eso le trajo un problema en su mente. ¿Cómo? No sale el profeta y está conmigo. No sabe quién soy yo. Yo soy Naamán, el prominente, el valeroso hombre, el general de los ejércitos de Siria. Y eso él pensó y eso le trajo enojo, ira. Hermanos, ese es el primer limitante que vemos en la vida de Naamán. Tener un concepto tan grande, de elevado, un concepto de él mismo. Hay ocasiones que incluso en nuestra vida tenemos esa limitante. Pensamos que todo lo que nosotros tenemos, todas nuestras acciones, todo, incluso nuestros servicios, nuestras actividades que hacemos a favor de la iglesia o incluso a favor de otros, cómo no hemos conducido, cómo hemos actuado, cómo tenemos una justicia propia nuestra tan elevada que pensamos y consideramos que Dios tiene que hacer lo que nosotros queremos. Que somos tan importantes que Dios tiene que actuar como yo quiero y que tiene que considerarme como alguien valioso. Incluso cuando no vemos la acción de Dios a favor de nosotros, nos molestamos y decimos, hoy pues tanto tiempo he servido al Señor, tanto tiempo he sido una persona justa, tanto tiempo he procurado agradar a Dios y mira y cómo Dios me responde, cómo Dios tiene un trato conmigo así. Pensamos que merecemos y hay un vano orgullo en nuestro ser que nos eleva a no recibir las bendiciones de Dios. El Señor
no le gusta el orgullo, no le gusta la persona orgullosa, altiva. Dice que al altivo lo mira de lejos, al humilde el Señor lo considera como alguien que merece la aprobación de Dios, la acción de Dios y la bendición de Dios. Pero tenemos que tener cuidado porque a veces nos calificamos con un alto concepto de nosotros mismos, mucho más elevado. Y cuidado con eso, porque hubo alguien que trató y pensó ser mayor a Dios, y el Señor lo destituyó de su gloria y lo lanzó y lo llevó a los lugares oscuros, y ahora es nuestro enemigo llamado Satanás. A Dios, cuidado con el orgullo, la arrogancia, la vanidad. Dios a eso no le agrada. Y a veces eso limita para nuestra vida y para nuestro ser recibir el favor, la bendición de Dios. Naamán se topó con eso y tuvo que tratar Dios con él de esa forma. Cuidado, porque a veces el Señor tendrá que tratar con nosotros para hacernos humillar y voltear nuestros ojos a Dios en reverencia y en acción de decirle: Señor, no soy nadie y de ti dependo, y si tú quieres, hazlo. Pero quiero llevarte a la segunda limitante. No solamente tenía un concepto elevado de él mismo, que él pedía para él atenciones muy importantes que Eliseo no tuvo, sino que la segunda limitante es la idea errónea o percibir una actuación distinta de Dios. Cuando Naamán va y se presenta ante Eliseo, y Eliseo no sale, sino envía a un mensajero, las palabras y la frase de este personaje, de este mensajero fue: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Eso le causó en él una frustración, un pensamiento erróneo, porque dice: oh, ¿cómo me dice que me lave 7 veces en el Jordán? Yo pensaba, yo tenía una idea de cómo iba a ser la actuación de Eliseo, de cómo Dios iba a actuar, de cómo Dios iba a hacer el trabajo conmigo. Incluso lo redacta y dice: yo pensé que iba a salir e iba a ponerse de pie, e iba a invocar a Jehová su Dios, iba a alzar sus manos y posteriormente iba a tocar la parte donde yo tengo la afectación de la llaga y seré sanado. Él tenía una idea preconcebida de cómo Dios iba a actuar, de la forma en la que Dios iba a tratar con él. Invocar a Dios, él pensaba que iba a haber un ritual religioso en ese momento. Según la concepción que tenía de los rituales, y quiero llevarte como a un ejemplo muy simple para que tú lo tomes en consideración. Cuando él dice, él va a salir y va a invocar, esa palabra invocará, quiere decir va a ser una acción de ritual religioso a favor de su siervo. Si nos vamos más atrás en el libro de Reyes, encontramos a Elías con los profetas o los sacerdotes de Baal. Y en este milagro poderoso, dice que ellos hacían un ritual. Les dijo Elías: vamos a levantar un altar, vamos a sacrificar y vamos a invocar al Señor. Y si Dios responde, el Dios que responde, a ese vamos a servir. Y lleva hasta Israel para tener una decisión. Pero quiero llevarte al ritual que él miró de los sacerdotes. Dice el relato bíblico que ellos invocaban a su Dios con gritos, danza, incluso se cortaban su piel para conmover, incluso sacrificaban y se cortaban su piel para conmover y que Dios respondiera. Esa es la idea que tenían precisamente en ese tiempo las religiones o los lugares religiosos. Por eso, cuando Naamán se presenta a Eliseo,
piensa que ese va a ser la acción de Eliseo. Va a haber una invocación, va a danzar, va a gritar, va a hacer sacrificio, va a ser un ritual para que su Dios, el Dios de Eliseo, me sane, el Dios de Israel me sane. Va a poner su mano sobre mi llaga y va a invocar a Dios y yo voy a ser sano. Tenía una idea concebida de cómo haría la actuación. Y cuando se da cuenta que no va a seguir esa idea, él se molesta. Él se molesta y se dirige, dice, pues, ¿por qué Dios no actúa de esta forma? ¿Qué Dios me manda a lavarme 7 veces en el Jordán? ¿Qué Dios me va a hacer? Hermanos, hay concepciones religiosas nuestras que limitan poder recibir el milagro de Dios o ver la manifestación gloriosa de Dios. Porque queremos que Dios lo haga, incluso pensamos que Dios lo va a hacer como nosotros queremos. Y a veces estamos tan empecinados y buscamos y ayunamos y oramos. Si yo ayuno 40 días, si yo me meto con Dios, Dios va a actuar. Pensamos que Dios va a hacer como nosotros queremos que Él haga, con un concepto distinto. Y Dios tiene su forma de manifestarse y tiene su forma de actuar y no actúa como nosotros pensamos. Es un Dios maravilloso, un Dios de autoridad y de todo poder, que Él hasta cosas que no están en nuestro razonamiento, Dios actúa. Y usted lo puede ver en la vida del Señor Jesús. ¿Quién sana poniendo lodo, escupiendo y haciendo lodo y untándolo en los ojos? Pues ¿quién? Dios. Quien hace que el movimiento de las aguas uno descienda y al meterse sane. Dios. Así es Dios. Dios actúa de formas distintas que nosotros no comprendemos. Quien hace que su sola sombra sean sanados es Dios. No hay una forma, un parámetro, un lineamiento que Dios siga para hacer su obra. Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, y en el momento que Él lo decida, incluso cosas que no están en nuestro alcance y comprensión, Dios así actúa. Y a veces teniendo ese pensamiento limita el poder mirar y recibir la bendición de Dios. Te motivo para que arranques de eso de tu mente y te pongas en las manos de Dios y le digas: Señor, como tú quieras. Yo solamente estoy en disposición de lo que tú quieres hacer. Pero quiero llevarte a la última limitante. Minimizar o tener como algo no tan digno como Dios quiere actuar conmigo. Tener en poco como Dios quiere actuar conmigo. Porque Naamán, cuando dice: yo pensaba que iba a hacer esto, pero me manda a lavarme al Jordán, ve como cosa poca lo que Dios le pide a través del profeta. Lavarme en el Jordán, un riachuelo, no es un río muy profundo, no un río muy caudaloso, ni es tampoco un río tan limpio. Según algunos, es un río que está un poco lleno de lodo. Las aguas son revueltas, no son aguas limpias. Por eso Naamán dice: no hay mejores ríos en Damasco. No hay ríos más caudalosos y más limpios, con minerales más importantes, para que si yo me meto en ellos puedo recibir la sanidad. ¿Por qué me manda a lavarme al Jordán y luego 7 veces, zambullirme 7 veces, y mi carne va a ser sana? Considera en poco cómo Dios quiere obrar en él. Y eso le ciega, eso le llena su corazón y dice: pues mejor me hubiera quedado en Damasco. ¿Para qué hice venir hasta acá? ¿Para qué traigo todos estos obsequios? Yo a él lo tengo en alta estima, que traigo obsequios para darle. Mejor me hubiera quedado allá y me hubiera lavado allá, y allá sería limpio. Pero es que Dios no va a actuar como tú quieres. Solamente obedece a lo que Dios te pide.
Y si no fuera por el siervo que entró en él la sabiduría para decirle, amo, Señor, si te hubiera mandado a hacer otra cosa, ¿no lo hubieras hecho? Si alguna cosa más difícil no hubieras tú hecho, lo que si el profeta te hubiera ordenado hacerlo. Solamente te mandó a lavarte, te mandó a zambullirte 7 veces al Jordán. Vamos, aquí está cerca. Y accede Naamán a hacerlo. Y lo hace. Y ahí está, a lo mejor enojado, está y se observa y está molesto por las aguas revoltosas del Jordán, zambullirse, tocar casi el piso, y ahí está Naamán. Pero dice la escritura que a la 7ª ocasión dice que su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio de la lepra. Dios le dio una lección a Naamán, que las cosas se hacen como Dios quiere y Dios se glorifica en la obediencia. Hermanos, no queramos que Dios actúe, y si nos pide hacer algo y si nos da la orientación de cómo hacerlo, no reniegue con Dios. Actúe en obediencia y mirará la obra, la maravillosa gloria de Dios. Dios quiere bendecirnos, sí. Dios tiene bendiciones amplias para nuestras familias, para nuestros hogares, para el templo de la Hermosa. Claro que sí, Dios tiene grandes bendiciones, ricas, que no comprendemos. Pero no sé cuántas o no sé qué limitantes te han tapado, te dan un obstáculo para no recibir las bendiciones que Dios tiene. Esta tarde, quita todos tus obstáculos, quita toda tu mentalidad, quita toda tu religiosidad, quita toda tu forma de pensar y humíllate delante de Dios y acepta la voluntad de Dios y obedece a Dios, y mirarás la gloria de Dios manifestarte en cosas tan sencillas. Glorificarás a Dios cuando veas el poder que Dios tiene para manifestar su misericordia en favor de nosotros. No somos nosotros mejores o los mejores calificados, pero es la gracia de Dios y el favor de Dios y la misericordia de Dios que se quiere manifestar en nosotros y darnos en bendición, en ricas bendiciones a favor de nosotros. Quita todo obstáculo, quita toda limitante, y en esta hora te propongo a que te humilles, a que te inclines, a que tengas devoción de Dios, obediencia, reverencia, respeto y dirección a la voluntad de Dios para hacer lo que Él quiera, y mirarás la manifestación gloriosa. Naamán no volvió a ser leproso jamás. Y eso cambió su forma de pensar, de tal forma que dijo: no voy a adorar a ningún otro Dios, voy a estar ahí, pero mi adoración haré un altar a Dios, porque me dio una lección de quién es Dios. Hermano, Dios quiere bendecirte, y esta tarde te motivo para que juntos podamos glorificar al Señor y mirar la bendición que Dios tiene para nosotros. Que Dios te bendiga. Es un placer haber estado contigo esta noche y podamos juntos mirar la manifestación. Yo sé que Dios tiene grandes bendiciones y la quiere que las disfrutemos porque son para nosotros. Tómala y quita todo lo que estorbe. Que Dios te bendiga grandemente este día viernes.